Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una segunda sesión de epistemología jurídica. Un abrazo grande y bueno, ahí vamos, marchando leve, despacio, sin prisas, porque nadie tiene prisas para aprender un poco más sobre lo que es la epistemología jurídica, pero especialmente, y ese va a ser mi interés, que naveguemos un poco sobre algunas corrientes, algunos problemas filosóficos de la epistemología, ¿vale? O sea, ese será como mi propósito, que vaguemos, que platiquemos sobre la epistemología, que analicemos muy bien de qué se trata y luego ya posteriormente veremos qué onda con el derecho. Pero mientras es interesante caminar un poco de parte de la filosofía. Quiero antes de empezar con nuestra materia, quiero que se nos quede ahí algo y que consultemos primeramente cómo nos fue esta semana en cuanto a tareas eh, y cómo va el asunto de las tareas. Bueno, en primer lugar, bien, ¿no? Vamos bien. 4 de 5 me han entregado la tarea en tiempo y forma, lo cual siempre es satisfactorio y se agradece. Porque si ustedes son un grupo que trabaja, que le gusta, que pone empeño y tal, bueno, pues yo lo tengo en cuenta a la hora de la evaluación final. Créanme que yo lo voy a tener muy presente en la evaluación final. Pero por el contrario, si ustedes no se ponen ni le echan ganas, yo creo que no los ayudaremos tan específicamente, ¿vale? Hay una disculpa por la música de fondo que espero que YouTube no me la censure, pero es que bueno, los panaderos son unas personas desvergonzadas que no tienen el mínimo respeto por las personas ajenas, ¿no? Vivimos bastantes personas aquí y a ellos les vale mucho. Vamos a hablar un poco de eso, no de los panaderos, pero sí un poco sobre el mundo exterior y la moral. Porque se acuerdan que bueno, no. A ver, antes de pasar a eso, ¿qué les quiero decir? Sus tareas, bien. Resúmenes, bien. Presentables, como lo tiene que ser, como lo tienen que hacer ustedes que son alumnos ya de universidad. Pero habíamos quedado en un punto importante y es que el nombre del documento de la tarea tenía que ser... ok. Pensé que era marcatextos. ¿Qué es? Borrar todo el formato. No, pues muy mal. ¿Cómo le pongo remarcar el texto? Bueno, voy a ponerlo. El nombre del documento, el documento de la tarea, como lo guardo yo, que archivo, guardar como, ok, examinar, por ejemplo. Aquí, ¿qué le tengo que poner? Sesión 1, Ana Rojas, o sesión 2, o sesión 3, o sesión 4. ¿Sí? Pero no, o sea, me ponían resumen, tarea.
Y no, hay que ponerle sesión 1 Ricardo López. ¿Cómo lo sé? Pues porque aquí arriba va a decir el nombre. Sesión 1, Juan Pérez. Sesión 3, Marta Romano. Marta Romano, así se llamaba mi tía, en paz descanse. Mire, me vine a acordar de la tía sin querer. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor, muchísimo cuidado con eso. Necesito que, bueno, quedaron casi perfectas sus tareas, solo tenemos ese pequeño problemita, ¿vale? Entonces, aguas ahí y pues nada. ¿Te está grabando? Perdón, necesito checar cada 5 minutos si se está grabando. Una disculpa, de verdad, si soy tan... ok. Vale. Vale, sí se está grabando. El audio. Bien, ¿no? Bien, todo bien. Bueno. Ok. Vamos entonces con que les pregunté cuando terminamos la sesión qué era el conocimiento para ustedes. ¿No? Habíamos quedado que la epistemología, ¿sí? Ahora, miren, cambié de maña porque creo que así es mucho más fácil de escribir. No con el dedito, ¿se acuerdan ahí todo? No, creo que aquí vamos a ponerle más para que... Ok. ¿Sí crece? Sí que crece. O vas a bajarle un poco porque no se ve todo. Ok, entonces, habíamos dicho la semana pasada que la epistemología es precisamente la disciplina filosófica que estudia el conocimiento. Pues entonces la pregunta que nos había surgido a partir de eso es, ¿por qué es importante que yo, abogado o próximamente abogado, tenga que estudiar epistemología? Porque es importante que yo, abogado, tenga que estudiar filosofía. Porque si ustedes checaron su currículum, es que no sé muy bien cómo van, pero ya tuvieron o van a tener filosofía del derecho, ¿sí? O sea, ¿por qué tengo que llevar no una, sino 2 materias de filosofía? ¿Cuál es el propósito de tantísima filosofía, no? Una vez en la facultad nos decía un profesor que unos alumnos se fueron a quejar con el maestro, con el coordinador. Ya en la carrera, se fueron a quejar para decirle que el maestro los hacía pensar mucho y que eso no les gustaba. Bueno, pues vamos a caer en el vicio de mi profesor, en paz descanse, el doctor Ricardo Avilés. Puros muertos el día de hoy. Madre mía. Pero bueno, vamos a hacerlos pensar. Hablando de muertos, hay una religión de África que, bueno, nace en África y se va a Cuba y luego tiene ahí distintas rutas, ¿no? Por ejemplo, Miami, que se llama Palo Mayombe, ¿sí? Palo Mayombe. Y la premisa fundamental de esa religión, de esas creencias, es que los muertos, nuestros muertos, en realidad nunca se van. Los muertos tienen mucho que ver con el mundo de los vivos. O sea, están interviniendo. Y luego ya crean cosas muy feas con eso, ¿no?
sacan a un muerto, le piden permiso, lo ayudan, le dan algo así como un cuerpo físico y va creciendo y tal, forman un enganga, pero bueno, ya no les voy a contar más. Si quieren saberlo, hay un podcast en internet, claramente, que se llama Leyendas Legendarias y tratan distintos casos. El que les estoy hablando, no recuerdo qué número es, pero se llama Los Narcos Satánicos, que no tienen que ver nada de satánicos. La escuela, el satanismo es otra cosa muy distinta al palo mayombe. Pero bueno, por ahí sí les interesa. Y bueno, ahora que salieron a la luz los distintos muertos que nos han acompañado en mi formación filosófica y en mi vida particular. Entonces, regresando al tema principal, sin irnos tan a la deriva, vamos a recordar que es importante para ustedes como abogados preguntarse sobre su actividad, pero no solamente ustedes como abogados, sino en general, los seres humanos tenemos que preguntarnos, cuestionarnos, interrogarnos sobre qué hacemos aquí. O sea, realmente, creo que lo decía en la sesión anterior, somos el único animal, el único ser vivo que tiene la capacidad de preguntarse por su alrededor. Y gracias a esas preguntas es que surge la filosofía. Gracias a esas preguntas es que surge la ciencia y que surge también la religión. Por eso no nos debe de llamar la atención que en un principio ciencia, filosofía y religión eran uno solo, porque son un intento, estas tres disciplinas, son un intento de explicar, de dar razón sobre nuestra propia existencia, ¿sí? Entonces, yo como abogado, pero antes del yo como abogado, yo como ser humano, que se supone, ¿no? Por definición, soy un ser pensante, decía Aristóteles, soy un ser racional. Bueno, pues tengo el deber de cuestionarme sobre mi actividad, sobre lo que soy, sobre lo que hago, sobre lo que he hecho y sobre lo que haré. Pero también preguntarme sobre mi entorno. Entonces ahí vienen las cuestiones filosóficas que hablábamos la sesión pasada, ¿no? Ahí viene qué es la belleza. Bueno, pues porque alguien se preguntó no si el perchero de enfrente es bonito, no si el sillón amarillo canario es bonito, sino dijo, antes de saber si el sillón o el perchero son bonitos, creo que tengo que saber qué es la belleza. ¿Sí? O alguien se preguntó por ahí, ¿qué es el hombre? Así que como actividad principal de los seres humanos, sin importar si son abogados, son mecánicos, son choferes, son panaderos que les gusta molestar a los vecinos, bueno, antes de su actividad estamos como seres humanos que tenemos que preguntarnos para que nuestra vida, cuál es el origen de la vida, hacia dónde vamos, qué queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso como un ser humano en general. ¿Por qué un hombre en particular con una profesión, el abogado, tiene que preguntarse esto? Lo habíamos hablado en la sesión pasada, lo hablamos la sesión pasada, ¿no? Porque precisamente los fundamentos del derecho, como la justicia, la libertad, el bien, la verdad, no son fundamentos inamovibles. Son fundamentos que dependen de el momento, el lugar, las condiciones. Y si somos más extremos, son fundamentos filosóficos, que durante los 2800, 2600 años que ha existido la filosofía, los filósofos se han preguntado sobre
esos fundamentos. Y 2800 años después, no tenemos una certeza. Entonces ustedes van a decir, espérame, maestra, ¿cómo? A ver, ¿cómo que los fundamentos de mi disciplina, de mi carrera, son fundamentos filosóficos que no se han dado, que no se han concretado, que no tienen una definición exacta? Pues sí, lo siento, pero es cierto. Entonces, vean por qué es tan importante que se pregunten sobre su quehacer y se pregunten también sobre qué entienden ustedes como derecho, qué entienden ustedes como justicia, como verdad, como libertad, como bien. Porque una vez que yo tengo claro y distinto eso, ya puedo entonces buscar la justicia. Hacer que la justicia deje de ser un concepto bonito y se haga realidad. Por ejemplo, ¿cómo hacemos justicia? Se me ocurre. No voy a mencionar un caso del país porque van a suceder. Van a suceder ahí, o va a haber mucho. Porque no sabemos a veces que las cuestiones políticas son políticas y no son fanatismos, ¿no? O sea, irle a un partido político o apoyar a un personaje político no debe de ser igual que ser fanático de un cantante o de un equipo de fútbol, que todo lo que hacen o dicen nos gusta y lo aplaudimos. Bueno, eso en un cantante, eso en un equipo de fútbol, no en el presidente, no en un partido. Por eso es importante la filosofía, no solamente para que se pregunten, sino también para que analicen. A ver, ¿cómo es eso de que el feminicidio se ha incrementado con el neoliberalismo? ¿Cómo es eso de que la culpa de los 30,000 muertos que hubo en enero, solo en enero, es culpa de las administraciones pasadas? De Calderón, cuando Calderón tiene más de 8 o 9 años que no está en la presidencia. ¿Cómo es eso de que le quitas el apoyo a la Fundación contra el Cáncer de Mama, que apoya a mujeres sin dinero, sin recursos? Por eso es importante hacer filosofía, para que ustedes se pregunten, cuestionen, reflexionen y no los engañen, no los tengan ahí todos como moscas del mercado, decía Nietzsche. Nietzsche era tremendo, monos cilindreros. No, y acuérdense, al poder se le critica, no se le aplaude. El señor que está en la silla presidencial es un ser humano que debe de responder a nuestras peticiones y que debe procurar que este país sea un buen lugar para vivir. No es un tlatoani, no es una figura inamovible. Bueno. Ok. Pasamos a nuestro punto que quería hablarles. Se había quedado una serie de preguntas a partir de las que podemos ir elaborando nuestro marco conceptual para saber hacia dónde vamos.
ya dimos la definición de epistemología. La primera pregunta que nos habíamos hecho es ¿qué es el conocimiento? Y luego la segunda, que era muy importante, ¿es posible conocer? Si decimos que sí o si decimos que no. ¿Ok? ¿Qué es el conocimiento? Ustedes contestaron algunas cosas. Es la forma de acceder a la realidad, por ejemplo. Entonces, vamos a quedarnos con esa definición. Vamos a dejar esa definición y vamos a intentar ir un poco más adelante en las preguntas para que nos quede claro por qué, maestra, yo tengo que conocer epistemología, por qué yo tengo que hacer, y por qué la epistemología tiene consecuencias morales. Esto quiero que lo tengan bien en cuenta. ¿Por qué la epistemología tiene, solo quiero esto, tiene consecuencias morales? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a decir que el conocimiento es que nosotros podamos comprender la realidad de lo que nos rodea. Eso como un primer acercamiento, ¿vale? Yo creo que he leído ya sus definiciones. He leído ya algunas de sus definiciones. Y más o menos concordamos en eso, ¿no? Que es comprender un poco lo que nos rodea. Bien, vamos bien ahí. Bueno, ahora la pregunta va a ser, ¿es posible conocer? Yo creo que muchos de ustedes pues claramente dijeron, sí maestra, pues estamos en una universidad. ¿Qué es lo que nos da la universidad? Conocimiento. O sea, si yo estoy en un aula es porque interiormente, aunque no me lo haya preguntado, interiormente creo que es posible conocer, ¿no? Si no, no estarían en la escuela. O sea, así es simple. No estaría en la escuela. ¿Para qué? Si no se puede conocer. Entonces, fíjense cómo muchas de nuestras creencias, de nuestro comportamiento, tiene que ver con concepciones filosóficas que igual no nos hemos dado cuenta que son concepciones filosóficas y que ya están ahí dadas, ¿no? Ya están dadas, pero que nosotros no voy a checar si se está grabando. Todo bien, perdón. Les digo que soy bien. Ok, sí se está grabando. Bueno, entonces, precisamente nos preguntamos si se puede conocer, decimos que sí, pues porque yo como profesora, claro que creo que se puede conocer. Pero, ¿cómo podemos responder lo contrario, maestra? ¿Cómo podemos decir que no se puede conocer? Kierkegaard, filósofo del siglo XVIII, XIX, un romántico empedernido. Kierkegaard decía, hablaba de la angustia de Abraham.
No sé si ustedes recuerdan muy bien este relato bíblico en el que Abraham, ¿sí? Se casa con Sara, me parece, y Sara no puede tener hijos, o Abraham, uno de los dos. Y pues le echan muchas ganas y no pueden y no pueden y no pueden. Finalmente Sara ya tenía una edad bastante mayor y logran embarazarse, ¿sí? Entonces tienen a su hijo. Y un día Dios se le aparece a Abraham y le dice, oye, pues sí, ya te di a tu hijo, pero yo creo que lo quiero de vuelta. O sea, ya te lo presté un ratito, pero regrésamelo. Necesitas sacrificar, ¿no? Necesitas sacrificar y entregármelo a mí. Entonces Abraham está con esta preocupación, tristeza, angustia y dice, a ver, espérame. Uno, no lo dice propiamente en la Biblia, pero eso lo imagina Kierkegaard. O sea, la angustia de Abraham, ¿cuál sería? Uno, ¿realmente quien me habló fue Dios? Dos, lo que me dijo, mata a tu hijo, las palabras mata a tu hijo, ¿tienen el mismo significado para él que para mí? O sea, a lo mejor en lugar de matar, o sea, él dice matar, pero para él matar es eh, darle de comer, por ejemplo. ¿Cómo sé que Dios y yo estamos en la misma sintonía? Nos estamos entendiendo de la misma manera. Tres, ¿cómo sé que realmente comprendí lo que él dijo? Porque mata a tu hijo, dale un borrego. Mata, a tu hijo dale un borrego. O sea, a lo mejor él dijo eso y yo entendí que lo tengo que matar, pero a lo mejor él no es Dios, pero a lo mejor esto que quiere decir significa otra cosa. ¿Y qué voy a hacer? O sea, realmente tengo dudas, tengo una angustia muy cruel sobre lo que este aparente Dios me está pidiendo. Y lo malo es que no me está pidiendo 1 kilo de tortillas. Porque a lo mejor yo le llevo las tortillas y me dice, no, te dije tortilla, pero tortilla española, o sea, quiero una tortilla de patatas, pero tú entendiste tortilla mexicana. O sea, no es como que fuera algo tan simple, ajaja, nos reímos y nos comemos las tortillas, no, porque las consecuencias de ese malentendido, si es que lo hubiese, serían fatales. ¿Cuáles serían? Pues la muerte del hijo de Abraham. Esa es la angustia, ¿no? Y yo creo que ustedes se han enfrentado a esos problemas. O sea, sí decimos, sí se puede conocer, pero luego, ay maestra, es que no lo entendí. Que por mucho que me expliquen álgebra, no entiendo álgebra, ¿no? Entonces, a veces podemos conocer, a veces no podemos conocer. Me voy a adelantar un poco a Kant, por ejemplo. Kant es un filósofo del siglo XIX, de los 1800. Kant decía, o sea, también chéquense la importancia de la filosofía. Maestra, nomás se la pasan fumando porros. Bueno, a veces, no siempre, a veces. Eh, había un meme en Facebook que los filósofos fuman churro siempre. Y aparece Shrek y dice, ay no, me juzgan sin ni siquiera conocerme. No todos fumamos churros, algunos. Muchos de los descubrimientos filosóficos que se hicieron el siglo pasado, muchos de los descubrimientos científicos que se hicieron desde el siglo pasado ya habían sido vaticinados por filósofos, ¿no? Ahorita lo que les voy a decir de Kant, y por ejemplo en la Grecia antigua, Empédocles ya había llegado a la teoría de que existe una pequeña, o sea que la materia se puede dividir
hasta que encontremos un pequeño pedazo del que ya no se puede dividir. Y a ese pequeño pedazo él lo llamó átomo, hace 2400 años, antes de que ni siquiera se inventara el microscopio. Bueno, lo que Kant descubrió pensando, analizando, estudiando un poco la estructura, que ya lo intentaremos ver a ver si podemos, la estructura de nuestra mente, es que la realidad, lo que está fuera de nosotros, no tiene o no corresponde mucho con lo que nosotros pensamos que existe fuera. ¿Qué quiere decir? Que la realidad, digamos, que es un inmenso, porque lo es, ¿no? Es un inmenso mar, un inmenso universo, y nuestra cabeza es esto. O sea, esta es la realidad. De hecho, voy a cambiar el color. ¿Cómo se le cambia el color? Formato. ¿Ya le cambiamos? Ok. Esta es mi mente, ¿no? Esta es la realidad, infinitamente superior a la mía. Ahora, ¿cómo hago para meter todo esto en esto? Si ustedes se dan cuenta, la diferencia no solamente es en cantidad, sino en forma. En forma. Eso es muy importante. Todo lo de aquí va a poder entrar acá si adquiere esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad nosotros no vamos a conocer la realidad como es, sino solo aquella parte de la realidad que cabe dentro de nuestra cabeza. Vamos a decirlo de una forma más simple. Quiero meter todo el agua del océano en una botella de Jumex. 1, no se puede. 2, cuando lo haga, el agua del océano va a adquirir la forma de la botella de Jumex. O sea, en realidad no estoy conociendo el mar. En realidad solo estoy viendo lo que cabe dentro de la botella de Jumex. Y en sentido estricto estoy conociendo solamente la botella de Jumex. Para Kant, las dos categorías que limitan nuestro entendimiento es el espacio y el tiempo. Aquello que esté fuera de espacio y tiempo no lo podemos conocer. Esto se los voy a decir más adelante cómo es y tal. Pero por lo mientras, piensen ustedes, por ejemplo, en los perros. O sea, si los perros tuvieran la capacidad de crear ciencia, filosofía, literatura, historia, política, etc. Los perros solo pueden ver en blanco y negro o en escala de grises, dicen algunos, ¿no? Pero eso no significa que la realidad sea en escala de grises, ¿o sí? No. Esa es solamente la forma en la que fueron diseñados los perros. Por lo tanto, si estos tuvieran la capacidad de pensar y de crear filosofía, pues harían filosofía de la escala de grises, ciencia de la escala de grises, historia de la escala de grises. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, la realidad y los estudios que ellos hagan sencillamente se van a limitar a sus capacidades cognitivas. Y Kant es el primero que se da cuenta de eso. Nuestras capacidades cognitivas son pequeñas. Y entonces ahí viene el gran cuestionamiento moral. ¿Cómo voy a comportarme en un mundo
al que no puedo acceder, al que no puedo conocer. Si la noción de justicia es esto, imaginemos, y este soy yo, no hay manera de que esto quepa aquí. Es como, ¿por qué estudio derecho? Como, ¿por qué me voy a dedicar a ser abogado? ¿Qué sentido tiene comportarme bien si ni siquiera sé lo que existe afuera? Vamos a verlo de otra manera. ¿Quién dice que no se puede conocer? A las personas que dicen que no se puede conocer se les conoce como escépticos, ¿sí? Los escépticos. Entonces, la pregunta aquí, maestra, si usted me dice que a las respuestas de las preguntas epistemológicas hay consecuencias morales, y si yo digo no se puede conocer, entonces ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo vive una persona escéptica? Bueno, los escépticos, sobre todo en Grecia antigua, se creía, en Grecia antigua dudaban más de todo, los escépticos pensaban que no se podía conocer. Y entonces, esta pregunta que les hice hace un rato y que nos vuelve a la mente de, bueno, y si yo no puedo conocer, ¿cómo actúo moralmente? Pues los epicúreos pensaban que no se podía conocer y que entonces no vale la pena desgastarse en preguntarse qué es la verdad, qué es el conocimiento, qué es la filosofía, qué es el derecho. ¿Cómo para qué? Si no se puede conocer. Sí, otra vez regreso. Ay, es que. Espérame. Ok. Si la realidad es así, y si yo, mi mente, ya cambié de forma. Es así. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Ay, Dios mío santo, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo genero conocimiento? ¿Y cómo actúo? ¿Y cómo me muevo? ¿Y cómo me llevo con los demás? Los epicúreos van a decir, tranquila, mira, no se puede conocer. Pues ya está, ¿cuál es el problema? Vive tu vida con calma, con tranquilidad. Los epicúreos se alejan de todas las perturbaciones mentales que nos puedan generar ansiedad, preocupación. La mejor forma de vivir es irse alejando de todo poco a poco hasta llegar a un punto que ellos van a llamar la ataraxia. ¿Qué será? Un punto de no perturbación. ¿Sí? Podemos definirla como un punto donde no hay perturbación, ¿no? Donde no te preocupas por nada. ¿Sale? Porque precisamente la búsqueda del conocimiento genera perturbaciones, ¿no? Ansiedades, preocupaciones y tal. Ya lo veremos en Sócrates, ya lo veremos en Platón, pero los epicúreos propiamente se alejan de todo eso. Hay que lograr la ataraxia, la tranquilidad del alma. Lo que ahora conocemos como el Dalai, ¿no? Las pastillitas del Dalai.
todas esas pastillitas de tranquilidad y tal, pues finalmente buscan esto, ¿no? Por ahí sale un libro, no recuerdo de quién, eh, que decía menos Prozac y más Platón. Pues precisamente porque lo que ahora te hacen con todos estos ansiolíticos y tal es pues calmarte, pero como hay tanto ruido en el exterior, encontrar esa tranquilidad del alma es verdaderamente pues complicado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Esta es una de las escuelas filosóficas griegas que optaron por el no. Luego estaban los cínicos, que no se puede conocer, no existe nada, entonces me tiro yo ahí en medio de la carretera, pues no me va a pasar nada, ¿no? Eh, o que de plano iban y se robaban las cosas y pues qué, pues cuál es el sentido de la vida, no hay ningún problema, no tengo por qué darte explicaciones de nada. ¿Sí? Diógenes Laercio, uno de los grandes cínicos. Y luego están los, ya me acuerdo de la otra escuela, pero bueno. Lo importante y que me gustaría que quedara muy claro aquí es precisamente eso, ¿no? Cómo, aunque nosotros nunca nos hayamos hecho este tipo de preguntas, pues finalmente sí tenemos unos presupuestos. ¿Sí? Y de eso finalmente se trata toda la filosofía, de hacerse cuestionar esos presupuestos, porque a veces nos son impuestos dependiendo de nuestro sexo, de nuestra cultura, de lugar donde nacimos, de nuestra condición social incluso, ¿no? Y son esos presupuestos los que hay que cuestionar, preguntar y de alguna u otra manera, como decía Nietzsche, derrumbar. Con el neoliberalismo salió mucho esta idea de que el pobre es pobre porque quiere. O sea, sí, por ahí he leído esas frases tontillas ahí de autorrealización y tal, que dicen que si naces pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre sí es tu culpa. Eso quieren que crea uno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un sistema económico diseñado de tal manera que no puedas salir de la clase social en la que has nacido. Es muy difícil. Y eso de que los millonarios fueron personas pobres que se esforzaron mucho y le echaron muchas ganas y salieron adelante, pues es un cuento de hadas. O sea, yo no me imagino que Slim haya llegado a donde esté sin Carlos Salinas de Gortari, que fue quien prácticamente le dio, pues, muchas empresas paraestatales, se las dio a él, ¿no? O sea, Telmex es un gran ejemplo de eso. Lo que pasó con Pemex hace algunos años con la privatización. Pero bueno, entonces regreso una y otra vez sobre el mismo punto. Tenemos presupuestos dados, ¿sí? Que hay que cuestionar, que hay que preguntarse. Y bueno, en el caso de su carrera, pues son presupuestos que tienen graves consecuencias, ¿no? O sea, pues yo no creo en la verdad, no saco del bote a mi cliente y pues ahí se queda toda la vida. Claro que tiene consecuencias morales, ¿no? Bien, del lado del sí, que pues quedaron muchos de ustedes, o todos, tenemos a los dogmáticos, ¿sí? Los dogmáticos será la corriente filosófica que afirme que sí se puede conocer. Y entonces la pregunta que nos surge ahora es, ¿cómo se puede conocer? ¿Dónde está el conocimiento? ¿De qué forma yo puedo adquirir conocimiento? ¿Vale? Tenemos dos grandes corrientes filosóficas que serán el racionalismo y el empirismo. Y estas van a surgir propiamente en la modernidad, ¿ok? Entonces vean, estas escuelas escépticas son escuelas griegas. Después pasa algo con Sócrates y Platón, que quien más lo observa y quien más se da cuenta de este cambio es Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia. No. En el ocaso de los ídolos. Las primeras partes habla de cómo es posible que hayamos pasado de esto a esto, ¿no? Bueno, entonces esta escuela es en Grecia antigua, antes de Sócrates,
y antes de Platón, obviamente, y luego estas escuelas que afirman que sí se puede conocer serán escuelas modernas allá del siglo XVI, XVII, hijas del Renacimiento, y el mayor exponente de esta corriente racionalista será nuestro queridísimo René Descartes, para que suene fancy. O sea, bueno, dice Descartes, pero Descartes, para que pues, se oiga chido, ¿no? Es francés, ¿no? Y el empirismo vamos a tener a... Parece que es inglés. Ustedes seguramente lo conocen más que a Descartes. Descartes, por cierto, era abogado. Era abogado y creo que nunca ejerció. Bueno, en fin. ¿Cómo se puede conocer? Ok, sí, ya puedo conocer, sí puedo acceder a la realidad, ok. Entonces, en este esquema, que sería el no, vamos a tener el esquema del sí. Entonces tenemos que la realidad es así. Y este es el sujeto cognoscente. La realidad está fuera de uno. Y entonces la pregunta que nos vamos a hacer es cómo esto entra aquí, ¿sí? Cómo esto entra aquí en la cabeza, es como la pregunta fundamental. ¿Cómo conocemos? ¿Ok? Entonces, racionalismo, pues su nombre ya nos está dando ahí una pequeña idea de qué se trata. El racionalismo será que conocemos a partir de la razón, es decir, que las ideas ya están en nuestra mente. O sea, Descartes y después, mucho antes, perdón, Platón, bueno, sí se ve, ¿no? O sea, la realidad ya está dentro de nuestra cabeza y lo único que vamos a hacer es irla recordando. Esto es Platón, es Descartes, todos los racionalistas. Y el empirismo, pues va a decir que es a través de la experiencia. John Locke dice, la mente, como la tenemos aquí, es un lienzo en blanco y a través de la experiencia vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Pues, dice el dicho, nadie ¿qué? Aprende o experimenta en cabeza ajena. O sea, realmente nosotros tenemos que ir viviendo las cosas para poder aprender la forma y conocer, ¿no? Entonces, vamos a tener estas dos grandes corrientes durante toda la historia de la modernidad, digamos, confrontación entre racionalismo y empirismo, hasta que llega un fulano, todo, pues, que nadie quería y que todos hacían feo y que por eso dijo lo que dijo, llamado Hume, David Hume, que nadie pelaba, y David Hume va a sembrar nuevamente la duda del escepticismo. Ay, perdón. O sea, ya había como una ferviente creencia de que sí se podía conocer, todo el mundo decía que sí se podía conocer. Descartes, por ejemplo, en la primera meditación cartesiana, mete argumentos escépticos que ya veremos que están bastante fuertes, mete argumentos escépticos, pero con el fin de llegar a un conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, realmente Descartes nunca, no cree que el escepticismo sea una corriente válida, tenga respuestas válidas, ¿no? No lo va a pensar así, sin embargo lo utiliza. Pero David Hume, unos 200 años después de Descartes, vuelve a meter la espina del escepticismo y cambia por completo no solamente la historia de la filosofía, sino también de la ciencia, porque influye fuertemente en nuestro viejo conocido que es Kant, ¿sí? La teoría de Kant no hubiese existido si no hubiese sido por el escepticismo de ese señor loco y que nadie quería, que era Hume. Y también Schopenhauer, a ver si podemos ver un poco de Schopenhauer, que habla del mundo como voluntad y representación, y eso después va a influir en Nietzsche, y Nietzsche también es un escéptico. No hay hechos sino interpretaciones, no hay una verdad
pues una verdad eterna, inmutable a la que tengamos que llegar. Lo que ves es lo que hay. Pero bueno, ya estamos diciendo muchas cosas, ya los voy a dejar todos perturbados. Vamos a dejarla ahí porque si no se me van a desmayar. Pues nada, esto ha sido como un bagaje cultural breve de lo que vamos a estar viendo las siguientes semanas. Este, digamos, será nuestro mapa conceptual que estaremos manejando. Vamos primero con con Sócrates y Platón y esta disputa con los sofistas y luego la caverna y tal, y pues a ver si terminamos con los locos de Schopenhauer y Nietzsche, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo pues la semana que viene, ¿sale? Se supone que les pongo música para terminar. Que el YouTube no me deja poner más.